Hallo an alle. Hallo an alle, herzlich willkommen. Bueno, esta es la sesión que les tenía pendiente, ¿sí? La sesión pendiente de la semana anterior. Bueno, como saben, empezamos a trabajar en martes, entonces eh, no avanzamos 4 videos, además de la sesión que no pude tener con ustedes, la del jueves. Entonces vamos a tener la sesión del jueves y la del lunes aquí, ¿sí? Entonces vamos a revisar 2 videos y nuestro tema que vamos a revisar también va a ser doble. Entonces, para que vean este video con detenimiento, ¿sí? Véanlo con calma, regresenlo, no sé, manipúlenlo como ustedes crean que es mejor. Y igualmente, si tienen algún comentario o alguna duda, bueno, me pueden contactar, ya saben, por los diferentes medios, pero preferentemente por la plataforma de Lictea. ¿Sí? Na gut. Entonces, eh, primeramente vamos a trabajar un tema que es acerca de un pronombre que no hemos utilizado hasta ahora. Este es el pronombre man. ¿Sí? ¿A qué se refiere este pronombre? Bueno, el pronombre man nos va a ayudar a utilizar una expresión en general, tanto en general como en particular. Este pronombre tiene nombre y apellido, o sea, es el pronombre impersonal, ¿sí? Quiere decir que no lo hace ninguna persona, pero a la vez lo hacen todas, ¿sí? Es decir, que no es algo en específico como para decir él o ella, ¿sí? Pero se puede utilizar para decir algo que hacemos todos o que hace una sola persona, y esa persona podría ser yo, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en la expresión, no sé, en Aguascalientes se festeja la feria de San Marcos, por ejemplo. ¿Ok? Esta expresión, en Aguascalientes se festeja la feria de San Marcos, podría decirse de otra manera, un poco más coloquial. En Aguascalientes, en lugar de decir se, vamos a decir uno. Uno festeja la feria de San Marcos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, vamos a utilizar esta palabrita, se, o vamos a utilizar, la vamos a sustituir por uno. Uno. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, está medio extraño. Podría ser, ¿no? Pero es algo que utilizamos mucho. O es algo que se utiliza mucho. ¿No? Entonces, podríamos utilizar se o podríamos utilizar uno. ¿No? Entonces, en Aguascalientes se festeja la Feria de San Marcos o uno festeja la Feria de San Marcos. Así también podremos decir otras ideas, ¿no? En general, por ejemplo, podremos decir, en México se come chile o en México uno come chile, ¿sí? Entonces, este man se refiere a la expresión de se o uno, ¿no? Entonces, como cuando uno habla de uno, ¿no? O como cuando se habla de uno, ¿sí? Entonces, por eso les digo que esta expresión se utiliza, o uno la utiliza, en general, o puede ser también en particular.
¿sí? Entonces, para referirse a una situación en general, por ejemplo, no sé, en mi casa se desayuna huevito, ¿no? O en mi casa uno desayuna huevito, ¿sí? Entonces, esta es la situación con este man. Y por favor, no me voy a confundir man, así como está en el título, no me lo voy a confundir con el sustantivo man, ¿sí? Este es un pronombre impersonal, ¿sí? Sabemos que man es masculino y lleva el artículo there, ¿sí? Lleva mayúscula por ser un sustantivo y además doble N. Mientras que este que les estoy explicando, este que es el pronombre, no lleva doble N, sino lleva nada más una, ¿sí? Y se escribe todo con minúscula. A su vez, como les digo, este lo podemos encontrar como algún pronombre. So, dann guck mal. Podemos decir ich, tú, er, sie, es, y ahora también podemos agregarle man. Si se fijan, la conjugación de este pronombre está en la tercera persona, como en español. ¿Sí? Ia, ia, sí, como vamos principiando. Bien, entonces, este pronombre, como les comento, este pronombre tiene este punto. ¿Sí? Lo vamos a conjugar en la tercera persona. Por ejemplo, podremos hacer una pregunta. Was? One sec. Was lernt man bei IKEA? Entonces, ¿qué aprende uno en el IKEA? ¿No? ¿O qué se aprende en el IKEA? Y entonces aquí, bueno, viene un montón, podemos tener un montón de respuestas, ¿no? Estamos utilizando el verbo lernen, ¿sí? De manera que tenemos, para conjugar el verbo lernen, hay que quitarle las dos últimas letras. Ich lerne, tú lernst. Bueno, quitamos las dos últimas letras, luego tenemos la terminación para cada una de las palabras, de las personas. Ich lerne, tú lernst, así es, lernt. Wir lernen, ihr lernt. ¿Sí? Un sí, lernen. ¿Ya? Entonces, podremos decir, es otra proposición. ¿Ya? So here podremos contestar IKEA lernt man, por ejemplo, Deutsch. Deutsch, Englisch und Japanisch, por ejemplo. En el IKEA uno aprende alemán, inglés, japonés. Por poner algún ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos utilizando es precisamente este man. ¿Ah? Este man que ya está como pronombre. Les digo que es el pronombre impersonal. Y muchas veces lo van a encontrar en listas de verbos. No es tan común como así es, pero algunas listas de verbos sí lo contienen. ¿Sí? Así es man. Entonces, ustedes pueden agregar este pronombre personal de manera libre a sus listas de verbos, es decir, agregándolo como el pronombre. ¿Sí? Así es man, por ejemplo. ¿Ok? ¿No? Entonces, este es nuestro
uno de los dos primeros temas que vamos a revisar, ¿sí? So, el segundo de los temas va de la mano con este, pero este que vamos a revisar tiene un poquito más de trascendencia en el alemán. Un momento. Bien, y esto es, vamos a revisar el tema de los verbos. Mit Wechselpreposition, perdón. Mit Vokalwechsel. Verben mit Vokalwechsel. Bien, esto es verbos con cambio de vocal. ¿No? Good. So, Vokalwechsel entonces se refiere al cambio de vocal. Verbos con cambio de vocal. Bueno, Wechsel es como intercambio, ¿sí? Y vamos a distinguir en alemán tres tipos de verbos tres tipos de cambio de vocal. El primero es de A. Lo vamos a cambiar a umlaut. El segundo lo vamos a cambiar de E. De E a I. Y el último también va a ser de E, pero ahora va a ser al diptongo IE. Bien, tenemos estos tres tipos de cambio de vocal en alemán. ¿Sí? So, ¿cómo vamos a cambiar estas vocales? Bien, lo que vamos a hacer es cambiar la raíz del verbo. ¿Sí? Por ejemplo, en el verbo fahren, en el verbo sprechen y en el verbo lesen. ¿Ya? Estos verbos cambian en su raíz. So, lo que hay que hacer es cambiar esta A umlaut, ¿verdad? Esta A umlaut, esta A la vamos a cambiar por A umlaut. Esta E la vamos a cambiar por una I. Y esta E la vamos a cambiar por el diptongo IE. So, ¿cómo vamos a hacer este cambio? Ganz einfach, sencillo. Nada más en la segunda y en la tercera persona del singular. ¿Sí? Es decir, zweite und dritte Person singular. Solamente en la segunda y en la tercera persona del singular. Por ahora, nada más vamos a revisarlo con el segundo caso. Es decir, con la E que vamos a transformar a I. Y nuestro ejemplo va a ser ese verbo, ese mismo verbo que está ahí, que es el verbo sprechen. ¿Sí? Good. Y como les digo, nada más vamos a cambiar en la segunda y en la tercera persona del singular. Nada más. Única y exclusivamente en la segunda y tercera persona del singular. Ok, so, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo? Vamos entonces a conjugar el verbo sprechen. ¿No? So, por ejemplo, en nuestro verbo sprechen, lo que vamos a hacer para conjugarlo es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, vamos a quitar las dos últimas letras del verbo para obtener la raíz. So, sprech, 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 sprech. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestra raíz del verbo. Pero,
como está seleccionado la segunda y la tercera persona de singular, para hacer nuestro cambio del verbo, nuestro cambio de raíz, perdón, no vamos a decir sprech, sino vamos a hacer este cambio de E a I. Entonces, sprich, sprich. Y la terminación de los demás verbos es igual. Ich spreche, du sprichst, sie es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie und sie sprechen. ¿No? Y entonces, aquí está ya conjugado nuestro verbo sprechen. So, fíjense cómo estamos respetando esto del cambio de la raíz. ¿No? So, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pueden ver como en du tenemos du sprichst, en sie es, du spricht. ¿No? So, misma historia para otros verbos. Por ejemplo, el verbo helfen. So, el verbo helfen es ayudar. Y lo vamos a hacer igual. Y helfe, se no cambia. En du y en sie es, me los voy a brincar. Vía helfen. Ja helft. Sie und sie helfen. ¿Sí? So, entonces, para du, no podemos decir du helfst, sino tiene que cambiar, respetando esto mismo, du hilfst. ¿No? Y así es hilft. ¿Sí? Y entonces estamos respetando este cambio de vocal. ¿Ok? So, misma historia. Para nuestro último ejemplo, que va a ser el verbo essen, que el verbo essen es comer. Entonces, ¿ven ahí? Igualmente lo que vamos a hacer es sacarle la raíz al verbo para poderlo conjugar. Es, es. Hagamos la terminación. Si essen, ja est, wir essen, ich esse, pero tú isst. ¿No? Y cuidado porque queda exactamente igual para la segunda y la tercera persona. Entonces, este cambio de vocal se utiliza nada más para la segunda y la tercera persona. Entonces, estamos utilizando el verbo sprechen, helfen, ¿right? Y ahora essen. Y estos verbos tienen el cambio en la segunda y en la tercera persona de singular. ¿Sí? So, justo como está señalado aquí en nuestro título. ¿Sí? Entonces, esta información es la importante. ¿Por qué? Porque nada más se aplica el cambio de vocal. Los tres cambios de vocal se aplican nada más en la segunda y en la tercera persona de singular. ¿Ok? Única y exclusivamente en esos. Como pueden ver, los demás se mantienen igual. ¿Sí? Y esto hace que los verbos sean irregulares. ¿Sí? Este cambio de vocal. Entonces tenemos tres cambios de vocal. De A umlaut. De E a I y de E a IE. Estos tres cambios de vocal se llaman Vocalwechsel. ¿Sí? Los verbos que los contienen se llaman Verben mit Vocalwechsel. ¿Sí? O sea, un regelmäßige Verben, verbos irregulares. Entonces, esto es bien importante para recordar.
Y como podemos ver, tenemos estos estos 4 pronombres de tercera persona, ¿no? Sí, es y ahora man. ¿Ok? So, juntando esta información, podríamos decir, por ejemplo, en Deutschland isst man Kartoffeln. ¿Ya? So, en Alemania se come papa, ¿sí? O uno come papa, ¿sí? Por lo regular, ¿no? Podremos decir, por ejemplo, en México isst man, en México se come tacos, ¿sí? O uno come tacos. Entonces, aquí estamos juntando la información de ambos puntos, ¿no? Estamos revisando así es, ahora así es man, y, ajá, y tenemos este cambio de vocal. ¿No? Na gut. Entonces, bueno, espero que sea claro, creo que es sencillo. Tanto el uso de uno como el otro. ¿Sí? Gut. So, ahora bien, vamos a nuestro primer capítulo de Nico. De estos que habíamos dejado de la semana anterior. So, danke, Juan. Bitte schön. Sag mir, wo ist dein Weg? Tada! Wow, was ist das denn? Spezialitäten aus verschiedenen Ländern. Ok, so, pregunta aquí Navin, que se nos va. Bueno, el capítulo se llama En Europa, en Europa. Y Navin le pregunta a la bellísima Lisa, ¿qué es eso, no? Y Lisa dice, Spezialitäten aus verschiedenen Ländern. Son especialidades de distintos países. Ihr müsst die Fähnchen zuordnen. Ihr müsst die Fähnchen zuordnen. Dice aquí, cada quien tiene que, bueno, ustedes tienen que poner las banderas en orden. ¿Sí? Fähnchen, las banderitas en orden. Das ist ja einfach. Das ist ja einfach. So, dice, esto está fácil. Also, Köttbullar isst man in Schweden. Okay, entonces dice, Köttbullar isst man in Schweden. Entonces, este Köttbullar es un platillo que se come en Suecia, ¿sí? Es algo así como albóndigas, ¿sí? Bueno, que me perdonen los suecos, seguramente tienen más especificaciones, pero bueno, es algo así. En Suecia. So, warst du schon mal in Schweden? Ok, also pregunta. Ya lo habíamos visto con el verbo sein en pasado. Algo simple. So, warst du schon mal? Warst du schon mal in Schweden? So, ¿ya estuviste alguna vez en Suecia? Schweden? Nee, aber ich fahre nächstes Jahr nach Norwegen. Dice no, pero yo voy el siguiente año a Noruega. Nächstes Jahr nach Norwegen. Nimmst du mich mit? ¿Nimmst du mich mit? Es algo así como, ¿me llevas? Klar. Navin, du gehst nach Frankreich. Entonces, Navin, tú te vas a Francia. Y Navin es el chico que se va, entonces por eso están buscando roomie, bla, bla, bla. In Frankreich isst man gern Käse. Ok, so, en Frankreich isst man gern Käse. Entonces, en Suiza, perdón, en Francia, come uno con gusto Käse. Fíjese cómo no dice Käse, sino Käse. Cuando hay una S en medio de dos vocales, hay que zumbar un poco esta S. Ya se nos ha repetido algunas veces. Isst man gern Käse. Käse. ¿No? Ja, gar nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Se dice nada mal. Und du, Sebastian? Du, Sebastian. Hier, so. Also. Sushi,
Ist man in Japan? Ok, dice aquí él, entonces, sushi come uno en Japón, que es muy claro. Und in Italien isst man Pizza. Und Nico, was isst man in Spanien? Claro, ¿no? Que come uno en España, Nico. In Spanien isst man Gazpacho. Gut. Also en España come uno gazpacho, ¿no? Que es como una sopa, ¿no? Una sopa como de tomate, algo así. Oh, perfekt. Du wohnst in Frankreich? Und du wohnst in Frankreich, du vives o tú habitas en Francia. Bald, ja. Pronto, bald, ja, sí. Ich habe da einen Job, yo tengo un trabajo ahí. Ich habe da einen Job. Cool. Naja. En este Naya es como para decir, pues sí, pues sí. Ich mag Deutschland. Me gusta Alemania, ¿no? Ich auch. Yo también. ¿Ya? Y ese fue el primer capítulo. Bien, como pudieron observar, bueno, utilizamos este verbo, el verbo essen, conjugado para la tercera persona, en man, la tercera persona en personal, man, y cambia, ¿no? Cambia de essen a ist, ¿sí? Na gut, y ahora entonces nuestro siguiente video, andere Länder, esto es otros países, andere Länder. So, dann guck mal. War die Party gut? Ok, pregunta acá. ¿Estuvo buena la fiesta? ¿No? Party gut. Und tut mir leid. En el momento. Bien, creo que no van a salir los subtítulos en este. Entonces, yo los busco. Ok. Gut, bueno, aquí dice pregunta, ¿va die Party gut? Igualmente está utilizando el pretérito, ¿no? ¿Por qué el pretérito? Bueno, porque está diciendo, ¿estuvo buena la fiesta? ¿O eso? ¿No? Entonces, está hablando el pretérito o en pasado simple. ¿Sí? Entonces, ¿va die Party gut? Se refiere precisamente a esto. ¿Estuvo buena la fiesta? ¿O eso? En el momento. Nein. Ok. So, entonces, bueno, estamos en esta idea de la fiesta, ¿no? Cada quien puso así las banderitas donde le tocaba, ¿no? Jugaron así a un típico jueguito alemán con las pelotas, ¿no? Und jetzt. Un momento, me les cambio la pantalla. Ok, so, aquí termina. War die Party gut? Sehr gut. Die Party war super. ¿Estuvo buena la fiesta? Sí. La fiesta estuvo muy chida, internacional, ¿verdad? National, oder? Marc kommt aus Frankreich, Sascha aus Russland und Selma aus Syrien. Ok, entonces Mac viene de Suiza, perdón, de Francia, Sasha de Rusia y Selma de Siria, ¿no? Es esta chica con la que estaba jugando Nico. Selma ist die Refugee. ¿No? Entonces dice acá, Selma es una refugiada. Ja, sie ist ein Flüchtling. Ja, sí, ella es ein Flüchtling. Bien, eso, Flüchtling es la palabra en alemán para decir refugiado. Muy famoso ahora, ¿no? Muchos refugiados en Alemania.
Flüchtling. Darf Selma in Deutschland bleiben? ¿No? Y como buenos europeos, pregunta, ¿y tiene permiso para quedarse? ¿No? Keine Ahnung, sie hat doch keine Aufenthaltserlaubnis. Keine Ahnung, no sé, lo vimos ayer, ni idea. Sie hat noch keine Aufenthaltserlaubnis, also, bueno, no sé, ella no tiene permiso para quedarse, dice. Sie spricht sehr gut Deutsch. Sí, spricht sehr gut Deutsch. Bien, fíjense cómo estamos hablando aquí de sprechen y cambiamos a ella, sie spricht, ¿no? Cambiamos la vocal de sprechen a spricht. Stimmt, sie macht einen Deutschkurs und lernt sehr schnell. Entonces Lisa dice, sí, desde luego, seguro. Ella hace un curso de alemán y aprende muy rápido. Und welche Sprachen sprichst du, Nico? Ok, ¿welche Sprachen sprichst du, Nico? Aunque esto suene medio... ¿no? Así es esta pregunta. ¿Y cuáles idiomas hablas tú, Nico? Englisch? Naja, ein bisschen. Ok, English, inglés, un poquito, un bisschen, una mordida. Und Spanisch und ein bisschen Deutsch. Y español y un poco de alemán, dice la guapísima Lisa, ¿no? Ja. Ich spreche Spanisch, ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch. Welche Sprachen sprichst du? ¿Welche Sprachen sprichst du? Le responde la pregunta, ¿no? Le regresa la pregunta, mejor dicho. ¿Cuáles idiomas hablas tú? Ich spreche Deutsch, Englisch und Italienisch, aber sehr schlecht. ¿Ah? Entonces, yo hablo alemán, inglés e italiano, pero muy mal. Woher kommst du? Welche Sprachen sprichst du? Ok, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuáles idiomas hablas tú? Ich komme aus Thailand. ¿Ah? Entonces, Navin viene de Tailandia. Ich spreche Thai, Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Todos esos. ¿Ah? Súper interesante. Wow. Freunde. Gut, Freunde, así es como amigos. So, kommt mal schnell her. Entonces, vengan rápido, kommt mal schnell hier. Das Foto von deiner Tante Yara. Es gibt eine Antwort und eine Adresse. Ok, dice, la foto de tu tía Yara tiene una respuesta, la respuesta al comentario y una dirección. Ok, y ahí termina el capítulo, ¿no? Después es este donde ya comenzamos esta semana. Estamos despertando. Wo ist meine Brille? Was ist? Y empieza a preguntar por sus cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Donde Nico le ayuda a encontrar libros, no sé qué show. Na gut, entonces, bueno, les decía que estas sesiones, este par de sesiones, están simples. Lo que sí hay que repasar son lo de los pronombres, el pronombre impersonal y también esto del cambio de vocal, ¿sí? Esto del cambio de vocal es bien importante, ¿sí? Porque se utiliza no nada más en estos verbos, sino en otros. Por lo pronto vimos en este cambio de vocal de E por I, ¿sí? Y como les decía, únicamente cambia o es exclusivo de la segunda y la tercera persona. Para que tengan esto en cuenta. ¿Okay? So, igualmente, si tienen alguna duda o alguna pregunta me pueden contactar, ¿sí? Y entonces, pues bueno, por esta sesión quedaremos ya al corriente y nos veremos entonces mañana para la última sesión de la segunda semana. ¿Ok? So dann, Dankeschön und bis morgen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.